los baby boomers ahorita pues, todos quieren ser consultores, ¿no? Los de la generación X todos queremos ser speakers, ¿no? Los millennials quieren ser influencers y los centennials youtubers, ¿no? Y en esta narrativa es inevitable conversar sobre el mundo feminista y el mundo femenino y el masculino y todo lo que hay de por medio. Pero esta deuda histórica ya se convirtió en, pues ahora se las vamos a cobrar a todos, ¿no? Uh-huh. Y eso no está bien, hermano. Uh-huh. Sí, ¿Por qué? coincido. Porque generalizar no funciona. ¿Qué es el alfa? ¿Qué es el alfa? ¿Sí? ¿Y el alfa en qué contexto? Hablemos de la paternidad es liderazgo. Total. Vamos empezando por ahí, ¿no? Este discurso de los hombres también lloran, digo, por Dios, démosle la vuelta ya a eso, ¿no? O sea, porque el llanto es solo una de las manifestaciones asociadas a estas 30 emociones que hay. Uh-huh. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de Cavernícolas, el podcast para papás, para masculinidad y otras artes que han venido saliendo gracias a los comentarios que tenemos de ustedes, a todos los temas que también van sembrando en nuestras redes sociales, cosa que les agradecemos mucho. Y hoy en este episodio tengo unas ganas enormes de coincidir con nuestro invitado de hoy, que es Chejo Hernández, mejor conocido en las redes sociales, en las conferencias, en los medios de comunicación como el Barbón. Un líder de opinión, generador de contenidos, pero sobre todo yo diría que líder de opinión para hablar de equidad de género y sobre todo tejer puentes entre la masculinidad, la paternidad y esto de hoy en estas alturas del partido, en este 2025, también qué significa ser hombre. Bienvenido, mi querido Chejo Barbón. Estos son tus micrófonos. No, hombre, hermano, muchas gracias. Gracias por lo que, como dice mi papá, en el bajo mundo te dicen el barbón, ¿verdad? Sí, le digo, pues no es tan bajo, pero, o sea, bajo pues porque mido 1.80, ¿no? Siempre hago la misma broma, pero no, sí, el barbón y muy contento de estar aquí en este espacio. Siempre agradezco la oportunidad de poder hablar de esto que se convirtió en mi propósito, que es con lo que me levanto, con lo que me duermo. Es con, te podría decir que es una obsesión, pero realmente la verdad es que es un gran propósito, ¿no? Claro. No, y además es un tema, es un propósito que es ¿cuál, Chejo? ¿Cuál es Mira, tu propósito? hace algunos años empecé, y ahorita hablaremos un poco más del tema, pero hace algunos años cuando empecé a dar conferencias entendí el valor que hay detrás de poder poner en manos de alguien más un mensaje, poder poner en manos de alguien un mensaje y que ese mensaje trascienda en el tiempo, ¿no? Mismo mensaje que se lo lleve y que en esta trascendencia lo lleve a poder descubrirse y descubrir su propósito. Empecé hablando de emprendedurismo, como empezamos todos, ¿no? A veces el otro día un buen amigo me dijo, parece ser que los baby boomers ahorita pues, todos quieren ser consultores, ¿no? Los de la generación X todos queremos ser speakers, ¿no? Los millennials quieren ser influencers y los centennials youtubers, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me picó la de ser speaker pero después de un tiempo, cada vez que iba y daba una conferencia, después de este tema de emprendedor, empecé a brincar a lograr entender que había muchos hombres allá afuera como yo que les estaba pasando lo mismo, un proceso de ruptura en el que me divorcié, renuncié al trabajo que siempre había soñado, muchas de esas cosas que parecen ya libro y que parece ser que para poder llegar a este lugar tienes que hacer todo esto, pero creo que cada quien tiene su camino, ¿no? Sí. Y un camino muy agradecido que me llevó al final a estar en este punto. Y desde ahí logré entender el valor que hay detrás de abrir espacios. Cuando tú te pones frente a una audiencia, abres un espacio de conversación. Y esto sumado a lo que nos estaba pasando como hombres, somos 18 millones de hombres entre 40 y 60 años en México, según INEGI 2023. ¿no? Por ahí se debe de haber actualizado, pero no creo que cambie mucho el número, ¿no? Y en estos 18 millones de hombres de la generación X, estos hombres a los cuales tú y yo pertenecemos,
empecé a encontrar en mi círculo cercano una empatía hacia muchas cosas y entonces hacia lo que nos estaba sucediendo. De ahí fue inherente el tema de empezar a caminar la masculinidad, ¿no? Y, y el propósito se perfiló, abrir espacios para que cada vez más hombres encuentren su libertad consciente. Y porque fue una ruta que yo caminé, la de la conciencia. Y hoy estoy terminando de leer a Napoleón Hill. Es un libro que se llama Piense y hágase rico. Este señor murió en 1930, si no me equivoco. Es un libro antiguo, hermano, muy antiguo. Sí. Cuando lo empecé a leer, por ahí de la mitad, dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo para leer? Pero al último el libro se pone muy bueno y habla de la conciencia vinculada al tema del dinero y a todo esto. Y la conciencia no es más que ese espacio en el que tú vas poniendo todas estas memorias que vienen de los sentidos y que tienes la libertad de sacar y meter. El subconsciente no. En el subconsciente se guardan las cosas y luego regresan. Entonces, hablar de hombres conscientes es hablar de el proceso en el que tú decides qué quieres, dónde estás y hacia dónde quieres ir. Exacto. Y te conectas con tus emociones. Ese es el propósito. Oye, que además es un propósito súper pertinente para estos momentos donde se polariza el mundo, Chejo, ¿no? Por un lado, se polariza el mundo tanto a nivel gobierno, macroeconomía, a nivel político, pero también a nivel doméstico. La sociedad estamos muy polarizadas desde hace un tiempo para acá. Y en esta narrativa es inevitable conversar sobre el mundo feminista y el mundo femenino y el masculino y todo lo que hay de por medio. Y por eso yo creo que es un momento donde es determinante y pertinente el hablar sobre cómo somos los masculinos, cómo nos reflexionamos y qué género. Lo que tú planteas es cómo somos hombres con una conciencia distinta que nos permite trabajar, movernos, actuar, tener una vida cotidiana distinta. A ver, vamos empezando que la conciencia nos hace mejores seres humanos. Y la conversación arranca ahí, ¿no? O sea, feminismo, masculinidad. No me gusta el término de nueva masculinidad porque lo que digo es que ya no es nueva. O sea, perdón, nueva Llevamos pues 30 los años con 80. esa narrativa, Sí, sí. llevamos 30 años con este rollo de la nueva masculinidad. Hablemos de la masculinidad actual, el momento en el que estamos. Entonces, desde ahí hay algo que es bien importante. Esta polarización hacia donde nos ha llevado es a que olvidamos ese paso antes de el trabajo personal te hace un mejor ser humano, ¿no? Mejores seres humanos, mejor mundo, ¿no? Siempre digo que Totalmente, sí, más hombres sanos, más hombres con trabajo personal, mejores papás, mejores parejas, mejores profesionales, Amigos. mejores amigos, Mejores en el tráfico. mejores todos en claro. todos lados, ¿no? Y entonces eso tendría que ser en el papel, en el mundo ideal, pues tendría que ser algo en la que todos empujemos, ¿no? No importa, más allá del género, es el trabajo personal te hace un mejor ser humano. Pero el siguiente nivel, y entendiendo perfectamente, y bien Diego Rusarín lo dijo ahora que habló sobre Javier Hernández, sobre el Chicharito, y dijo, hay que partir y entender que hace 70, 80 años la mujer en México no tenía derecho a nada, Sí. ¿no? No ni a votar, ni a nada. Y sí, ha tenido que estar el péndulo del otro lado, o sea, hoy el péndulo está pues casi del otro lado, en el cual todos estos años de deuda histórica, en uno de los podcasts que tuve, Maca Rotter lo dijo, hay una deuda histórica, ¿no? Sin duda. Pero esta deuda histórica ya se convirtió en, pues ahora se las vamos a cobrar a todos, ¿no? Y eso no está bien, hermano. Sí, ¿Por qué? coincido. Porque generalizar no funciona. Y no quiero decir que todas, no. Pero este feminismo al extremo, porque la palabra hegemónico luego pone muy sensible a mucha gente, este feminismo al extremo en el que el hombre es el enemigo, no sirve a nada. Sí, perfectamente sabemos lo que sucedió en la historia, Sí. pero que tu papá, el mío, nuestros abuelos, nuestros tíos y nuestros descendientes hayan sido machistas, a ti y a mí no nos hace machista. Sí. Está en el ADN, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el machismo, y lo dice Marina Castañeda en el libro de Machismo Invisible, es un tema de comportamiento.
que está arraigado a creencias y hábitos Pautas sociales, culturales. Entonces, la sociedad sí hace machista al hombre, no el hombre machista hacia la sociedad machista. Que es un cambio de ecuación, de pensamiento. Es un cambio de pensamiento completamente. Y entonces entiendo ese dolor, y nos vamos a las cifras. Y hoy Pamela Cerdeira, lo cortábamos antes de empezar, lo decía. Es que los testimonios como los que oímos de estos machos que siguen estando ahí, rancios, antiguos, pues a ti y a mí tampoco nos sirven, hermano. No No nos sirven. nos sirve para romperlo, para poner ejemplo de lo que tendríamos que estar modificando, de estos patrones establecidos, de esas herencias culturales que a veces por eso también las justificamos, Chejo, ¿no? O sea, el tema se justifica las herencias culturales porque así creció el hombre, eso fue lo que vimos, pero esos referentes culturales también sirven para poder tener como un parteaguas de lo que no quieres en tu vida ni en la vida de las generaciones que siguen. ¿Sabes qué? Pero es que viene a mí ahorita que dices eso, y lo he escuchado ya muchas veces, viene a mí esto que nos sucedía a ti y a mí cuando teníamos 8 o 10 años, ¿no? Mm, Y que entrabas en el mundo de lo físico, era una ujú. realidad. Y entonces, ¿qué te decía? Es que siempre es bueno que exista alguien en tu grupo o en tu salón que sea Gandaya. el gandaya, Mm, porque los gandayas te enseñan a pelear. sí. Y A entonces, sobrevivir. y entonces yo Claro, digo, sí. no, es Ujú. que, o sea, ¿por qué tiene que existir el gandaya? O sea, Sí. ¿sí me entiendes? ¿Por qué tiene que salir Javier Hernández a decir estas desafortunadas declaraciones? Obviamente, con ser humano roto en muchas perspectivas y volteándolo a ver con compasión. Ujú. Por favor, ayúdenlo. Javier Alarcón lo decía hoy en un espacio de deportes. Javier, Al el Chícharo Chícharo asesoren. necesita ayuda. O Sí. sea, necesita ayuda. Se le está cayendo el mundo y eso. Pero Ujú. entonces, ¿por qué tiene que salir eso? Para que abramos la conversación. Mejor abramos la conversación, pero también en el camino lo que está sucediendo es que abrir la conversación, pues haya gente a la que no le conviene que se abra esa conversación. Porque, y esto lo dije un día en un podcast y casi se me vienen encima y dijo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser posible que a quien no le conviene? Digo, es que el papel de víctima pues, es un gran papel, No, claro, por supuesto, sin duda. ¿no? Y siempre está ahí, entonces no quiero decir que se estén victimizando, que no se malinterprete lo que digo, Ujú. pero abramos la También puede ser un conversación. lugar cómodo, o sea, Es un lugar muy cómodo, güey. También como el cuate y que de dice, muchos beneficios, sin pues yo duda. soy así, yo soy borracho, Sí, yo soy golpeador y eso, a mí así me criaron así y eso es. pues, es un lugar muy cómodo, güey. ¿Por qué? Sí, Porque ahí están, y entonces eso es victimizarse, así es, porque hermano, éntrale al cambio. Y cambiar no es fácil y en un mundo en el cual nos está volteando a ver, Omar. así es. O sea, hoy la lupa está en nosotros. Cualquier cosita que te equivoques, Ujú. se te va a venir el mundo encima. Y no estoy en una actitud de, ay, pobres Ya de no se nosotros. permite No, nada y no sé qué. No, no. es ser conscientes, es como generar esta equidad, que es un tema también súper importante, ¿no? El tema es, a ver, ¿qué pasa cuando un hombre se está trabajando, está en un proceso de transformar también su conciencia, sus actitudes, sus valores, su forma de ver el mundo, la forma en cómo trata no solamente al mundo femenino, yo creo que hoy también estamos ya buscando la manera en cómo tratas al mundo masculino. Sí, exactamente, claro. Y te puedes equivocar, porque seguramente muchos de nosotros, y seguro te ha pasado a ti, a mí me pasa constantemente todavía en este proceso, me equivoco y dices, ya entendí otra vez esta equivocación, tengo que volver a trabajarlo o esto no se vuelve a repetir, pero es un tema que o generas confianza o cómo educas a tus hijos, a tus hijas, y dando mensajes que no repliquen esto, ¿no? Pero porque es un tema donde si te equivocas, como bien dices, de repente estos micrófonos se vuelven una fuente de bombardeo, un arma de doble filo que Pe- dices, Pero te voy a decir una cosa, yo siempre he pensado una cosa, hay que tener responsabilidad con la palabra. sin duda alguna. Hay que tener mucha responsabilidad con la palabra, porque hemos confundido libertad de expresión No, con sin duda. salir a decir cualquier pendejada, No, y ¿no? esto se caen del árbol. Y con mucho cuidado, ¿por qué? Porque tienes un mundo polarizado, sensible, y encima de todo, entonces, no te informas, Sí. no tienes un punto de vista, Ujú. no soportas el punto de vista que tiene. Es muy sencillo que te desarticulen en 2 minutos, Ujú. pero aún así ejerces tu libertad de expresarte. O sea, lo entiendo, pero no lo estás haciendo con responsabilidad. Estás ejerciendo
el derecho a expresarte sin responsabilidad. Y eso es como la honestidad, el ser brutalmente honesto. Sí, que O está sea, malentendido. Es Es agresivo. claro, yo te puedo decir, oye, qué bárbaro, tu suéter está horrible. Sí. Y a lo mejor tengo la razón, ¿eh? Pero eso es ser brutalmente honesto. Sí. Y entonces ejercer la palabra sin responsabilidad, que es lo que está pasando, pero del otro lado viene la cancelación. Entonces, Así es. como no me preparo, como no sé establecer el tema, pues me da miedo, ya no le entro ni a las conversaciones de café de los temas, porque cuando alguien empieza a hablar de feminismo y eso, pues yo me cancelo solito, y entonces, pues, ¿cuánto tiempo más te vas a cancelar? Y lo que sucede es que se están creando bombas de tiempo ahí, con estos hombres en los cuales ya no tienen espacios para hablar, ya no está. Y claro que regresar al lugar donde, o sea, es muy lindo que este espacio se apele al cavernícola. ¿Por qué? Porque ser cavernícola no estaba mal. O sea, en su momento, la esencia que hay detrás de ese hombre es la misma esencia que tenemos ahorita. No, y seguimos teniendo muchos Protector. O sea, sí, totalmente. o sea, pero la protección no tiene que ver con que seas bueno o mal proveedor. Tú puedes proveer amor, tú puedes proveer seguridad, tú puedes proveer muchas cosas y al mismo tiempo eso viene de la mano de una estabilidad financiera. Pero el día que se te va la estabilidad financiera, no se te va la protección y la proveeduría. No se debe de ir, ¿no? Exacto, no se te debe de ir y debes aprender a vivir también con esos momentos de vulnerabilidad, que eso también nos hace hoy, yo creo, Chejo, pues, estos hombres que se trabajan, esos hombres en evolución o con conciencia, como tú lo llamas, ¿no? El tema es, ¿qué pasa cuando estás en un momento donde los patrones culturales te dicen que no son los adecuados? O esos patrones que hablan de el hombre y la figura del macho alfa, lomo plateado y además preñador, ¿no? Además, no había oído eso y además... No, eso lo hemos dicho en Cavernícola. Ese tema y además preñador, exactamente. Fíjate, qué interesante lo que dices, porque recién tuve una conversación con un buen amigo alrededor de seguimos siendo el hombre alfa. Híjole, es que el concepto está muy desgastado, muy manoseado. Desvalorado también. Sí, muy desvalorado. ¿Por qué? Porque viene este entendimiento a que por el simple hecho de ser hombre eres superior. Exacto. Y entonces por eso ya viene esta categorización de la mujer alfa, lomo. Nos dijo, ¿cuál alfa? O sea, entiendo. Hay preguntas que hay que hacer con ese término, ¿no? Claro. ¿Todos tienen que ser alfa? ¿Qué es el alfa? ¿Qué es el alfa? Sí. ¿Y el alfa en qué contexto? Y ahí yo creo que también muchos nos dicen, este replicar, y yo no sé si te toca, a mí me toca mucho en la escuela de mi hijo ver que, y en unos entornos donde los papás quieren ver a sus alfitas todo el tiempo, ahí ganando. Y estoy escribiendo un texto que me hacía una reflexión hace un fin de semana en un retiro que tuve sobre, híjole, y me ha tocado ver a los niños líderes en las escuelas. Los papás están cómodos, la situación del papá teniendo niños líderes es muy cómoda, pero no se dan cuenta que a veces el líder es violento, es ese que dice, está enseñando a los otros a tener carácter, a sobrevivir, porque molesta a los otros. Y el ser un papá de un niño o débil, un niño que se fue de la escuela, un niño que no encajó con un grupo porque este líder no los integró, también habla también de la paternidad, o del papá o del entorno de paternidad de esos niños que lo estamos formando a ser líderes. Pero déjame preguntarte una cosa, porque el otro día en una conferencia que tuve la oportunidad de dar, él les planteaba lo siguiente. ¿Para ti Hitler es líder? En un contexto. Ok, exactamente. Y todos los que estaban ahí contestaron, claro. Y les digo, bien, hace 60, 80 años, sí. Pues claro que sí. Hoy en el contexto de liderazgo, cuando tienes que un líder es alguien que de entrada tiene un propósito personal que conecta al propósito de la organización y al propósito de la compañía y el propósito tiene que ver con el servicio, hoy Hitler no es líder. Hoy lo que está sucediendo en el Medio Oriente con todos estos cabezas de grupos no son líderes, son dictadores, son, llamémosle como querramos, pero no es líder. Entonces, desde la conceptualización de líder, porque de nuevo el machismo aquí es donde entra, y una de las condicionantes del machismo era ejercer el poder sobre el otro. Y mujeres que lo ejercían, hombres que lo ejercían. Entonces el líder de antes ejercía el poder. Si no hacías lo que él decía, ejercía el poder sobre ti. Correcto. Hoy el líder
pues no lo ejerce. O sea, más bien, el líder no ejerce el poder, el líder usa el poder Sí. para habilitar. Pero entonces, si lo llevamos esto a la crianza, si tú estás criando a tu hijo para destruir, para sobrevivir en este mundo que es duro y eso, pues hermano, no aprendiste nada. Y estamos 20 años, hace 30 años igual. Claro, yo tengo ejemplos que he visto, que he platicado, que me han platicado, formas donde ves que los papás meten a los hijos a un arte marcial para que aprendan a defenderse. ¿Y qué es esto? De repente he visto que le pegan a otros niños. No es defenderse, es provocar como no sé si decir esta parte violenta que también puede tener el ser humano, pero detonárselo a un niño cuando debe ser un niño, pues, siendo niño, aprender a jugar y también aprender a desarrollar. Y hoy creo que valores, como diría mi querido Carlos Lara, valores predigitales, que tiene que ver con la compasión, con la empatía, con aprender a estar con el otro en las circunstancias que tenga cada uno, de nivel socioeconómico, de alguna discapacidad o de alguna fortaleza frente a la otra fortaleza que puede tener los otros niños o las otras niñas. Y creo que eso es fundamental. Y complementando un poco la idea, me hace pensar a mí en los sombreros en los diferentes sombreros de los roles que podemos jugar cuando ejercemos los tipos de liderazgos. ¿No? O sea, al final de cuentas hay liderazgos que siguen siendo dictatoriales. Hay otros liderazgos, yo creo mucho más en los liderazgos donde tú como líder generas otros líderes. Le das oportunidad que desarrolles otros líderes para que tu liderazgo sea distinto, ¿no? Y hay modelos diferentes de liderazgo que creo que empatan mucho con lo que tú estás haciendo. Al final de cuentas, hoy, ¿qué tipo de líderes queremos estar formando en las escuelas o los hijos? ¿O qué modelos estamos siguiendo? Yo creo que es un tema también de información para todos. Oye, cuando tú hables de liderazgo en el mundo masculino o desde tu mundo masculino, ¿de qué tipo de liderazgo te estás refiriendo? Fíjate qué interesante, porque te escucho y viene a mí hablemos de la paternidad es liderazgo. Vamos Totalmente. empezando por ahí, ¿no? Sí. Ahora, no quiere decir que tú por ser papá eres más líder que la mamá, no, yo creo No. que los entornos son diferentes. El liderazgo tiene que ver con el definir un rumbo, Ujú. con el establecer reglas, límites y asegurar que desde la compasión, empatía, que no es lo mismo, el amor y un rumbo definido y un propósito, llevas a la organización a un lugar, ¿no? Sí. Entonces, si lo vemos de manera muy práctica, Ujú. el proceso de la crianza hoy, y por eso siempre digo que la paternidad no es obligación, es convicción, es Ujú. completamente diferente. Entonces, ahí partir de decir esto, entonces tú tienes que llevar a tus hijos a un lugar, Ujú. ¿no? O sea, no tienes, o sea, vinieron a ti y están contigo en este mundo para que los guíes, Ujú. ¿no? Ahora, no puedes ser su amigo, Ujú. ¿no? Es distinto. Es distinto. Sí, sí. Se Entonces, puso muy de moda en los Yo, 80s. sí, hasta reciente. A mis hijas les digo todo el tiempo, yo soy su papá, yo no soy su amigo, Ujú. pero tenemos un canal que hemos construido juntos, eso es una realidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que, y Ana María Aristi, quien es experta en adolescentes, lo dice, el momento en el que hay que quitarse la cachucha de Ujú, papá, ujú. de amigo y ponérsela de papá, Sí. pues para tu hijo es un descontrol, güey. ¿Por qué? Sí. Porque dices, ¿cómo? Pues si hace poquito estábamos juntos, Echando desmadre. padre, y ahorita me estás diciendo que no me puedes Ahora me dejar, estás disciplinando. no me No, dejas ir a claro, la es una gran fiesta. contradicción. Sí. Entonces, el liderazgo que ejerces tiene que ver con este rumbo en el cual decisiones difíciles, nunca populares, ¿no? Tienes que establecer desde el amor las reglas, Ujú. los límites, o sea, y en Netas Divinas dije, el hombre es el responsable de lanzar a los hijos al mundo. Ujú. Y me dijo, ¿cómo puede ser eso posible? Sí, ¿por qué? Porque desde tu energía masculina, Ujú. la energía masculina es la energía del hacer, Ujú. Ujú. es la energía del ir hacia adelante, es Ujú. la energía de la resiliencia, que no quiere decir que el femenino, la energía femenina tiene otros muchos valores maravillosos. Y ese se Es la adentro. energía del Es criar, del del hogar. crear, entonces, Del hogar sin decir que se dediquen al hogar. no, Es no, energía, es es el energía. cariño, es el hacia adentro del ser humano. Exactamente, es eso. Entonces, los dos tenemos mezcla de uno y otro. Ajá. Esa es la maravilla de esto. Pero el hombre es responsable. Entonces, yo a mis hijas siempre les digo, no tengo todas las respuestas, pero vamos a buscar Ujú. las preguntas para poder avanzar en esto. Esa es una realidad. Entonces, siempre estoy ahí y ahí está. Y tú brindas seguridad.
Claro que sí. Y no desde el dinero, nada más. Sí, claro. Brindas desde el acompañarlo en la decisión de escoger una carrera, brindas en el que, hombre, los que tenemos hijas, pues tú eres el primer hombre de su vida. Claro. Gran parte de lo que tú defines y de lo que tú eres es la persona con la que se van a vincular, sea mujer, sea hombre, eso no importa, pero tú eres mucho de la pareja que tienen. Estás dándole el referente de vida. Exactamente. Entonces, cuando asumes esa responsabilidad, pues no puedes ser ir amigo, o sea, tienes que ser papá. Entonces, el malentendimiento ese no nos lleva a ningún lugar. Pierdes tu rol de líder. Y yo siempre he dicho una cosa, el día que yo le pierda el respeto a mi papá, el que perdí fui yo. ¿Por qué? Porque el día que yo, pues claro, hace algunos años, hablando con mi papá, le dije, oye, pues es que yo profesionalmente pues ya te pasé. Y me dice, bien, quiere decir que yo hice bien mi trabajo. Claro. ¡Qué maravilla! ¿Por qué? Sí. Porque así es. Entonces, si tus hijos, o sea, y también hay otra cita bien linda, es tu papá es el único hombre que va a querer que te vaya mejor que a Que a él. él, claro. O sea, así. Ni tu hermano, ni tu sangre, ni tu primo, ni tu Tus tío, amigos. nadie. Tu papá es el único hombre que siempre va a querer que te vaya mejor que a él. Entonces, hay que asumir esa responsabilidad. Con el tiempo, te puedes ir convirtiendo en mentor. Sí, pero llega un momento en el que tienes que ejercer ese liderazgo. Y hay que ejercerlo. Ahora, la forma de ejercerlo, ahí es donde viene lo diferente. Omar, o sea, Sí, por valores, los referentes hay que culturales, cambiar los valores. religiosos. La forma más sana de honrar la paternidad es el trabajo interno. Que ellos te vean hacer este trabajo. Que ellos te vean pasar los momentos difíciles, que ellos te vean incorporar las herramientas, que ellos en silencio, sin decir, haciendo. O sea, mi hija, la más chica que hoy tiene, o la de en medio, porque voy a ser papá en unos meses a los 51. O sea, y sí, aunque todo el mundo siempre digo eso y todo el mundo, ¿cómo? A los 51. Pues sí, la realidad es que la de en medio hace 3 años, y me gusta mucho contar esto, porque hace 3 años me dijo, oye, ¿cuántos libros leíste este año al cierre del 22? Y le digo, no, pues, me dice, pues eres conferencista y pues, deberías de leer, ¿no? Y literal había 1.5 leído, ¿no? O sea, medio término. Y pues yo estaba en el promedio del país, lo cual decía, pues qué bonito. Pues sí, ya cumplí. Ya cumplí, ¿no? Puse mi granito de arena. Esta niña había leído 20 libros ese año. Y literal dije, wow, me acaba de dar una lección maravillosa de una lección que yo le he dado sin que ella sepa, que se llama consistencia y persistencia. ¿Por qué? Porque el deporte siempre ha estado en mi vida y yo nunca negocio conmigo cuando se trata de bienestar físico. No negocio. Si hay que entrenar 6 de 7 días, entreno en los días donde no quiero eso. Y entonces ella lo tomó literal, se convirtió en lectora y a partir de ahí 23, 20 libros, 24, 30 libros y este año voy igual muy bien. Entonces, pero me regresó el aprendizaje. Claro. O sea, y eso es muy lindo. Es que además esto que acabas de decir, en realidad ser padre es aprender a desarrollar un músculo. Así como desarrollamos músculos que ejercitamos en tema de la mente para poder aprender nuevos idiomas o nuevas habilidades, a la edad que sea, así como hacer ejercicio, pero también la paternidad, porque es cierto, Chejo, me haces pensar en algo cuando hablas de tu papá. La paternidad y el liderazgo también juntándolo, Chejo, ¿no? En realidad, uno siendo amigo de los hijos es un lugar muy fácil. Es muy cómodo. Es muy cómodo. Porque nadie te enseña a hacer, no hay fórmulas, hay muy pocos libros de cómo hacer cómo paternar. Hay muy pocas reflexiones. Por eso yo creo que hoy, más allá de decir qué bien la paso estar hoy contigo en estos micrófonos, como tenerte como cavernícola invitado, esto que estamos haciendo aquí en Cavernícolas, tú haciendo desde donde conozco en movimiento, pero también hoy en tu proyecto de Workmen, que estás también teniendo una comunidad de hombres, estás atrayendo la atención como un líder de opinión para hablar de masculinidades. Y hay varios que hoy tengo la fortuna de conocer, que están trabajando también desde sus diferentes referentes. Y lo mejor a mí lo que más me gusta de esto, Chejo, es que
estamos todos queriendo sumarle al otro masculino. O sea, no es una pelea de masculinos a ver quién sale mejor su trabajo, sino, oye, lo que tú estás diciendo me va a sumar a mí. Y hoy la reflexión que me estoy llevando es, nunca había bajado ese balón de esta manera. El liderazgo de la paternidad ¿por qué no es fácil hablar de esto? ¿Por qué hay muy pocos libros? ¿Por qué apenas estamos reflexionando en este nivel en este tiempo de la humanidad, estamos reflexionando sobre la paternidad? Porque nos había costado mucho trabajo romper Y fíjate, eso. déjame decirte una cosa. Estamos tarde, hermano. No, totalmente. Y por eso, regreso al tema del feminismo. Claro, hay una, el femenino, no el femenino, el femenino, la comunidad LGBT, sumado a la deuda histórica y sumado a todo Claro. lo que hay y sumado al retraso en el trabajo interno, Sí. claro que el péndulo está del otro lado y por eso, pues, alguien con un poquito de no buena intención Ujú. tiene toda la razón con la argumentación correcta para voltear a decir es tan tarde y no están haciendo nada. Claro. Y con declaraciones y con líderes de opinión saliendo a decir este tipo de cosas, o sea, está bien, luego vas, pides una disculpa, pero insisto, o sea, el daño ya está hecho. O Ujú. sea, y el trabajo que tú desde tu trinchera, yo en la mía, Manu Yaguno, Sacred Sons, Voices of Brotherhood, del clan Clan, y claro. mucha gente que hace allá afuera. Gendes como O sea, asociación, claro. exactamente, o sea, que Ujú. estamos ahí haciendo. No quiero decir pero se opaca. ¿Por qué? Pues porque esta conversación entonces es más conveniente porque tienes un hombre saliendo a demostrar que somos una bola de tarados todos, güey. Sí. Entonces, pero yo digo, por favor, volteen la cámara a lo que estamos haciendo aquí y que a veces no es tan fancy, ¿no? Y a Sí. veces no es tan brilloso. O sea, te ha pasado seguro, buscas espacio en los medios para hablar de esto y te dicen, cuando sea el Día del Padre, Sí. o ahora, gracias, nos abrieron el espacio de noviembre, ¿no? O sea, el mal 19 de noviembre asignado Día del Hombre, ese no existe, no es así. O sea, pero digo, ¿cuándo es? Fíjate la ironía de la vida, hermano. La ironía de la vida. A principios de 1900 en Estados Unidos se empezó a celebrar el Día del Padre. Ujú. Pride empezó creo que en 1930, 1940. Ujú. Aquí, ¿quién puso en el mes del Día del Del Padre el día de Pride. el Día de Pride? Sí. O sea, ¿quién? Yo lo que digo, ¿quién? Pero, pues, ¿por qué? Porque hoy el Día del Padre, y más allá de la celebración, que es puro marketing y más allá de la reflexión y la celebración, pues hoy es una serie de promociones, de herramientas y ya ni de coches, güey, porque los coches Sí. ya ni siquiera de eso, ¿no? Entonces, o sea, entonces está puesto ahí, entonces es donde digo, ok, Pero yo creo, no sé qué te pasa ahí, Chejo, pero por ejemplo, en mi caso, cuando es el Día del Padre, el tema principalmente, yo he hecho estudios como director de una agencia de investigación para hablar sobre cuánto te significa el Día del Padre, qué es el Día del Padre, y en realidad es un tema de un significado más emocional para sí, los papás, hombres, no hablar de las nuevas masculinidades, de las masculinidades, yo creo que de esta generación que estamos conviviendo, 20, 30, 40, 50, son los que más voltean a ver y dicen, oye, creo que vale la pena que tenga un significado el Día del Padre. sí, A sí, sí. comparación hacia adelante, o sea, el tema de, a ti- tú como generación seguramente creciste con dándole los frijolitos a tus papás, ¿no? O la huella y ya. Y hoy seguimos pagando nosotros, y no está mal, pero, o sea, el festejo del Día del Padre, esa ironía, Es una ironía de la vida que yo recién creamos una plataforma con un poco de soltura y libertad que se llama Testosterona News, está en TikTok. mm, ¿Por qué? Porque nos queríamos soltar un poquito el pelo ujú, para y salir lo que en Walkman y en la narrativa del Barbón está muy bien armado y que requiere su espacio y donde no somos tan irónicos y pero en Testosterona News sí. ujú, Nos abrimos completamente y dijimos, vamos a poner sobre la mesa esto porque también el humor es una forma de entrar, ¿no? totalmente, y necesaria Y para hablar muy de esto. necesaria. Y entonces, y nos flexibiliza muchas cosas. Y claro, pues el Día del Padre es una de las cosas que en este reporte de Testosterona News que decíamos es, felicidades al Día del Padre, el cual está cocinando la carne que él pagó Sí, para la gente, ¿no? Y totalmente, que lo que te van a dar es una taza que dice Big Daddy, ¿no? sí. Que tú pagaste seguro también, ¿no? Entonces,
Que fuimos ese meme este año, Fuimos ¿no? ese meme este año, exacto. En realidad, el que cocinaba y el que pagaba y el que tenía que además ilusionarse y sorprenderse de que había una carne asada en proceso. Aquí la pregunta es, bien, ¿cuándo vamos a abrir la conversación? ¿Cuándo? O sea, Sí. ¿cuándo y A en qué nivel lugar? institucional, A nivel institucional. a estoy nivel diciendo. gobierno, a nivel políticas públicas. Otra cosa que estoy seguro que ya también lo tienes en mente. Los papás en México tienen que solicitar un permiso para darle la bienvenida a un nuevo ser. Tienes 3 días, en el mejor de los casos. En algunas compañías te dan un mes para que estés ahí. Pues tengo casos, por ejemplo, de referencias de una pareja, él trabaja en el Banco de México, le dieron un mes para que estuviera. Luego, o sea, y es donde dices, el problema es el machismo y el feminismo. No, el problema es que quien decide eso a veces es un hombre, güey. Sí. Y entonces dices, hermano, ¿cómo? O sea, es que, o si no entiendes bien las reglas y si no entiendes bien el contexto, pues hay que preguntar y hay que lograr entender. ¿Por qué? Porque en otras compañías, o sea, te dan el permiso y te dicen, bueno, úsalo como tú quieras. Claro. No es justo para las mujeres tampoco. ¿Por qué? Pues porque estas señoras van y tienen que ir al seguro y tienen que ir por su incapacidad y tienen que estar ahí y eso. Y tú te lo agencias y pones todos los viernes, no voy a ir a trabajar, no, güey. En Dinamarca, en otros países del mundo, te dan 6 meses. Sí, güey. sí. 6 meses para que te vayas. Pero te voy a decir una cosa bien interesante. Lo que sucede aquí en México es que hay unos que no se quieren quedar Ujú. porque saben lo que es entrarle a eso. Así es. Por el otro lado, y no le quieren entrar a las labores de lo que hay que hacer. Y por el otro lado es los que se quieren quedar, pues a veces dicen, pues sí, pero voy a perder oportunidades laborales. Sí. Y es una realidad. Y entonces eso es un ambiente machista en el que los hombres pierden. Porque si te vas 6 meses de la compañía y entonces eso significa que tu carrera profesional se va a frenar, yo les voy a decir una cosa, está bien, hazlo. Es la mejor inversión que puedes hacer. Sin La duda. mejor inversión. Claro. Pero no todos lo entienden así. nadie No lo ve. todo el mundo lo entiende así, ¿no? Y es cierto, fíjate que hace 10 años hice un primer estudio sobre esto. Cuando salió la ley en México, me tocó hacerlo con la policía de la Ciudad de México. Después de 2 años de haberse vuelto, no se volvió ley porque no es una ley, simplemente se instauró un permiso, que no es una licencia de paternidad, es un permiso, que además tiene un proceso. Tú tienes que tocar la puerta y hacer la solicitud y el patrón, él te puede decir si te lo da o no te lo da. Y además no te lo da, te lo condiciona o no te lo condiciona porque sale de él, no sale del Seguro Social. No sale como con las mujeres. No que sale sí como las mujeres, es uno. Y fíjate el dato nada más, Chejo. 0 policías habían solicitado el 0. permiso, aunque había una campaña para solicitarlo. Eso fue 2 años de que lanzaron esto. Hace 3 años hice un estudio para decir, ¿y qué haces con quienes han ejercido? Y si no mal recuerdo, solamente el 17-18% de los hombres encuestados levantaron la mano y dijo, yo sí lo ejercí. Y cuando les preguntamos ese 17%, ¿qué hiciste en esos 3 a 5 días? Unos empezaron a hacer labores domésticas, solamente un porcentaje muy bajo, por ahí del 8, menos del 10%, involucrarse en la crianza y en el recibimiento del hijo y acompañar a la pareja. El resto eran días de vacaciones, el día era día como visto desde el descanso, más de días de asueto que días para involucrarte con la llegada de un nuevo ser y acompañar a la pareja. O sea, ahí creo que tiene que ver mucho cruzarlo, Chejo, con el tema de la conciencia del hombre. Sí, Para ejercer sus roles. ahí es donde dices, bueno, pues también, o sea, pues por eso estamos como estamos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente, pues, o sea, me imagino, la mujer cesárea, recibió al niño, está todo eso, y el cuate se toma los 3 días para descansar. Sí. O sea, y es donde digo, o sea, también nosotros y me sumo a las declaraciones no afortunadas de Javier, pues es lo mismo, está en el mismo lugar. Entonces, ¿en qué momento vamos a accionar para cambiar? ¿En qué momento vamos a decir, vaya, me voy a comprometer? ¿En qué tenemos que construir esta masculinidad? No está construida. Ujú. Y la perspectiva puede ser, ¿qué queremos? ¿Que alguien más nos venga y nos diga cómo hacerlo? ¿O nosotros la hacemos? Entonces, porque información hay mucha, porque el espacio está, porque tener las conversaciones, ahí está, Sí. pero hay que tenerlas. Así como hace 70, 80 años las mujeres tuvieron las conversaciones en este país sobre el voto y sobre eso, hay que hacerlo. No tiene que ser una lucha, pero es que hay hombres que no están ni siquiera dispuestos a la lucha. O sea, están
están en una pasividad y en una comodidad. Y hermano, nos vamos a niveles socioeconómicos más abajo y todavía está más dura la cosa. Sí, la posición, o sea, el machismo para los hombres muchas veces es una posición de comodidad. Es una posición de comodidad, pues es un territorio conocido, Sí. es un territorio, te digo una cosa, gran parte no lo sabe definir, no sabe lo Correcto. que es. Coincido. O sea, ya entonces pues, esta onda Diría mi alrededor, terapeuta es como el pez, pues sí, ya no ve el agua, ya no ves el agua, creo ¿no? que Le vives sí hay como normalizado. hay un segmento allá arriba interesante que sí tienes claras las herramientas, tienes clara la conciencia y es donde digo, tanto tú como yo y los que nos están viendo seguro que tienen acceso a, Ujú. o sea, de esos 18 millones de hombres, el 25% son hombres de nivel socioeconómico C+, hacia Ujú, arriba, ¿no? ujú. Es quien tiene acceso a por lo Información. menos información o poder tener una terapia, o sea, porque los Ujú. datos ahí están, o sea, la Universidad de Guadalajara publica en el 2020 un estudio, pues, antiguo, habrá que ver cómo evolucionó con el tiempo, pero donde de cada 10 hombres que van a terapia, 3 se quedan, Ujú. 3. Sí. Y entonces cuando ves que la tasa de suicidio, según INEGI, es del 8 de cada 10 hombres, de cada 10 Personas que son hombres. mexicanos son hombres, Ujú. y el segmento más duro está entre los 25 y los 40 años, y es donde digo, pues por Dios, pero ahí Estamos están. hablando de los hombres estamos abandonados y estamos abandonándonos, o sea, por no discutir, por no entrar o por no saber cómo entrarle. Yo lo que he aprendido en estos micrófonos, Chejo, es también a los hombres nos ha costado trabajo entrarle, a hablar de esas discusiones. ¿Qué implica hablar con otro masculino sobre esto? ¿No? O que un masculino hable de esto. Primero es ponerte vulnerable. Te pones vulnerable y te pones vulnerable implica abrir la parte emocional, decir lo que sientes, que también es otra cosa, hablando de conciencia, que no somos conscientes que nos hace falta hablar de nuestras emociones. Ahora, fíjate, ahorita que dices eso, nosotros a finales del 23, con la creación del círculo, creamos un método también para dar mentoring, ¿no? Ujú, Y en el proceso del mentoring y en este inminente desconocimiento de las emociones, hay un gran libro de Susana Bloch que se llama El alba de las emociones, mm, un libro chiquito que mm, cualquiera puede leer, no necesitas, no son 500 sí, páginas, donde explica muy bien las 6 emociones básicas ujú, y de ahí cómo se componen junto con las otras 30 emociones mixeadas. Pero la primera pregunta que hay que hacer es, tú no puedes amar ni abrazar ni reconocer lo que no conoces. ujú, Entonces, ujú, pues siempre en estos procesos de mentoring, cuando entramos a la biblioteca de las emociones, como lo ujú, decimos, preguntas como cuál es la diferencia entre melancolía y nostalgia. ujú, No, mira, déjame. No sabemos. La ujú, nostalgia es la alegría del pasado, ujú, la melancolía es la tristeza del pasado. mm, O sea, la vergüenza es una de las emociones más poderosas que existen porque habla de ti, pero es diferente a la pena. ujú, La pena habla de los demás. El deseo sexual, lo dice Napoleón Hill en su libro, ujú, el deseo sexual, bien transmutado, es la emoción más poderosa que existe. mm, O sea, pero nos resulta muy cómodos porque ujú. nos dieron un guión vivir entre feliz y enojado. Sí, claro. Dicotómico el mundo. O sea, Limitado y dicotómico. bipolar, ¿no? O Sí. sea, ahí, nada más, feliz y enojado. Y entonces, pero también existen muchas veces que gran parte del mundo, si te ven con la cabeza hacia abajo y callado, te Cabizbajos. dicen, estás enojado, ¿verdad? Ajá. No, güey, estoy triste. Sí. Pero entonces vamos a empezar por ahí, nombrar lo que sientes. O Ujú, sea, este discurso de los hombres también lloran, digo, por Dios, démosle la vuelta ya a eso, mm, ¿no? O sea, porque el llanto es solo una de las manifestaciones asociadas a estas 30 emociones que hay. ujú, ujú. Entonces va, ya lloro. ¿Y que entonces ya soy vulnerable? No. No soy mejor, no. ¿Cómo canalizas? ¿Cómo le haces un ejercicio? ¿Cómo lo haces un día a día? El reconocer las emociones, reconocer tu estar con el otro, con el mundo, y cómo puedes tú conectar eso en tu quehacer diario. En esto que tú hablas de un principio, eso que hacen ustedes en hablar de hombres con conciencia. Seguro te habrá pasado a ti, Omar. Me preguntaron el otro día, ¿este camino a dónde te ha llevado? Ujú,
Dijo, ¿has tenido que dejar amigos atrás? Y digo, sí. Porque no digo que ahora me hice The Chosen o el Iluminado, no. Sí. Simplemente mis decisiones y mi camino no va en línea con muchos o con otros caminos. Yo no estoy aquí para salvar a nadie. O sea, el único que se puede salvar eres tú, ¿no? Esa es una realidad. Pero desde la empatía y la compasión, los ciclos se tienen que cerrar. Se han tenido que cerrar en su momento. Agradezco el tiempo que pasamos juntos, pero yo no te sumo, tú ya no me sumas tampoco. Y esto te va haciendo que tu círculo, por eso uno de los podcasts que grabamos se llamaba El Club de Toby ha muerto. Lo posteé y no, bueno, haz de cuenta que le pegué a lo más sagrado de la masculinidad. No es cierto, seguimos estando, yo sigo estando con mis amigos. Digo, sí, Claro, sí. sin duda. Sí, claro que sí, pero ya no es lo mismo. O sea, ya no es lo mismo, ¿no? Sí. Y no todos se sienten cómodos estando en un club de Toby. Ya no, ¿tú te sientes cómodo en un club de Toby? No. A mí me gusta hacer amigos y hacer grupos de amigos constantemente. Y aprendí hace tiempo el que es cada vez entre más grande eres, más trabajo te cuesta generar amistades de valor. O sea, amistades de verdad, conocidos, gente que te llevas bien, nos acabamos de conocer y te puedo decir que eres, o sea, puedes ser un buen conocido, pero yo sí soy de la gente que en mis redes sociales digo ahí que soy cosechador de amistades de larga duración. Porque eso es algo que a mí me gusta mucho hacer, Sí. ¿no? Pero es un tema donde es difícil el que el hombre y las mujeres, pero entre más maduro, entre más grande, empiezas a te empieza a conformar en generar nuevas redes amicales. Sí. Y eso me parece lamentable porque te limitas. Voy a decir algo que va a sonar ironía, si es broma, pero me va a dar la libertad de decirlo, la licencia creativa de decirlo. Yo nunca, o sea, tuve pocos perros en mi vida, ¿no? De cuando era chavo y eso. Hace 7 años, por un accidente, terminé en una de estas tiendas de cosas de mascotas, y ahí digo que el de arriba me mandó a Simón, mi perro, ¿no? El cuate estaba ahí, lo acababan de castrar, estaba ahí sentadito con la cabeza hacia abajo, y literal cuando llegué me le puse enfrente, volteó y nos flechamos, güey. Órale. O sea, y me lo llevé. Yo nunca supe lo que venía hacia adelante, ¿no? Y o sea, es mi relación más larga que he tenido. Esa es una realidad. Y ahí es donde viene el tema de la broma. Esto que te explicaban en el momento que conforme vas creciendo, vienes de un grupo de 50 a un grupo de 20, a un grupo de 10, a un grupo y luego un perro y luego un alien. Yo ya estoy en la fase del perro. Y ya lo encontré, ya lo tengo ahí. Ya nada más me falta lo del alien y eso. ¿Por qué? Porque me gusta mucho lo que dices. Yo sí le creo mucho a quién está en la misma ruta en la que tú estás, ¿no? Sí. ¿Quién está? ¿Por qué? Porque cada minuto de mi tiempo es importante para este propósito. Pero encontré que el mejor cuate que puedo tener soy yo. Y te ha pasado, me he hecho solitario, que no quiere decir que estés solo. Sí. Eso es completamente diferente. Amo a mi tribu. Tengo la bendición de que mi papá y yo reconstruimos lo que somos hoy. Este señor sigue siendo el mismo, el que cambié fui yo. Y este fin de semana van a venir aquí. Mi mamá, una señora adelantada a su época, que me enseñó muchas cosas y por la cual gran parte de este camino estoy ahí. Siempre estuvo pendiente de mi sensibilidad, de mis emociones y de muchas cosas con las pocas herramientas que tenía. Y luego la vida me da 2 hijas y luego ahorita me va a dar otra más, ¿no? Y luego Chabela, que nos encontramos y entendí lo que es el amor. O sea, lo entendí. Fíjate, es bien importante. Claro. No quiere decir que no lo hubiera vivido. Sí. Lo entendí Claro. y lo abracé. Y eso se construye todos los días. Y entonces, hoy le decía a Lorenza, mi hija, tengo el corazón muy feliz, porque van a estar las personas que más amo en este mundo en mi casa este fin de semana. Y eso, Felicidades. y eso
me carga para un año. Porque no los necesito todas las semanas ahí. Las quiero y ya preparé y todo. Y ya sé qué vamos a hacer y ya está todo. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero después de ahí sigue mi vida. Y eso es lo lindo. Y si me preguntas cómo me veo en 20 años, haciendo lo ¿Cómo mismo te ves que en hago 20 hoy. años? Sí, haciendo lo mismo que hago hoy. Con una comunidad más grande, Sí. pudiendo llevar esto con una situación económica resuelta al 100% y pudiendo llevar esto a otros países. Esta conversación a lugares de Centroamérica, Sí, sí. de muchos lugares que tú sabes que si nosotros estamos aquí, hay muchos lugares en México también donde se pueden dar y veo haciendo esto. Veo haciendo porque me lo encontré y no tengo pensado soltarlo. Es que además es yo creo, entiendo perfecto, porque al fin de cuentas cuando empiezas a visualizar que estos micrófonos, que tu trabajo, que hablar sobre, dedicarle tiempo para reflexionar esto que en ninguna escuela te lo enseñan. No sé si alguien se sentó y te dijo, oye, Chejo, vamos a platicar sobre esto. Nada, es un tema que va emanando desde algo que sabes que te hacía falta, que yo sé que me hacía falta. Yo cuando llegué a Cavernícolas sentí que me hacía falta leer un libro que decidí escribir. Y es, ¿cómo se llega a ser papá? Cuando te toca ser papá, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo le llegas? Y se convierte en un propósito, como tú bien lo dices, ¿no? Un propósito Maravilloso. de, hoy, ¿cómo lo haces? En mi caso de Cavernícolas, su propósito es ayudar a que los hombres de este planeta que van a ejercer su paternidad lo vivan con una mejor experiencia. Bien, qué lindo. Y que seguro ahí vamos a transformar, vamos a empatar, vamos a transformar o vamos a tener un impacto social positivo. Pero déjame decirte una cosa, Mar. El día 1 que decidí empezar a dar conferencias, alguien me dijo, tú le tienes que hablar igual a un foro de una persona o de 5,000. Claro. Porque si le logras cambiar la vida a una persona de ese foro de 5,000 o a la persona del foro de uno, estás cumpliendo con tu propósito. Sin duda. Y entiendo que las métricas en este mundo transaccional son importantes. Y entonces sí, nosotros nos hemos puesto el objetivo de que la comunidad en Walkman en un corto plazo llegue a 500 hombres. Hoy el círculo que tenemos es de 150. En esta evolución que vamos a hacer, obviamente vamos a empezar a tener una membresía y eso porque vamos a dar mucho más valor y era necesario hacerlo por el proyecto, ¿no? Evolucionarlo. Evolucionarlo y crecerlo. Y el mediano plazo es 1,000 poder tener ahí. Y por eso escribí también el segundo libro, el libro del desafío de ser hombre hoy. ¿Por qué? Porque este método de mentoring, cualquiera por 299 pesos lo puede leer, güey. Ahí lo tiene, ahí está. Y entonces ese impacto se hace expansivo y se hace brutal. Y ¿qué más sigue? Lo seguimos descubriendo todos los días y es muy lindo tener espacios como este y saber que cada vez somos más hombres a los que el formato tradicional ya no nos queda, güey. Que ese traje nos queda Nos corto, incomoda. muy chiquito ya y Sí. nos incomoda. Y entonces desde la paternidad, desde el reírnos, porque seguimos siendo cavernícolas. Sí. Muy ahí Seguimos en el arrastrando los nudillos. exactamente, muy ahí en el fondo hay muchas cosas de nuestro género que son muy lindas. Hay que abrazarlas, Así es. a otras hay que crecerlas, ¿no? Totalmente. Cuéntanos, para ir cerrando, mi querido Chejo, el Barbón, ¿qué viene? ¿En dónde te encuentran? ¿Dónde encuentran esta comunidad? ¿Dónde logramos sumar a más cavernícolas para que llegues pronto a esos 500 suscriptores en tu plataforma, en Walkman? Y todo lo que haces, ¿dónde, cómo? Mira, el ecosistema se mueve de la siguiente manera. Si tú nos quieres buscar en Facebook, estamos como Walkman, así, Walkman, o sea, como hombre camina. Y en el mundo digital, en Instagram, estoy como Toma la Barbón. Ahí me encuentras, ¿no? La comunidad va a entrar a través de estas dos redes, ¿no? Walkman va a estar ahí. Vamos a vivir en una app, ¿no? Donde va a haber contenido exclusivo y donde vas a poder ser parte de foros de conversación, de discusión,
hemos aprendido durante 1 año y medio con este grupo de 150 hombres a definir dónde está lo que debemos llevar. Han sido más de 40 expertos en salud mental, física, emocional, espiritual. Entonces, es un espacio de crecimiento importante. Entonces, a través de Walkman y a través de Tómala Barbón vas a poder entrar ahí. Y está Movimiento, que es el podcast en YouTube, donde ya hay publicados 27 episodios con expertos entonces, pues arranca por ahí, ¿no? Ahí puedes ver este contenido, puedes ver y feliz de recibir a quien quieras formar parte de este espacio, ¿no? A quien busque trabajarse, preguntarse qué es ser hombre y por qué somos así como somos en estos momentos de la vida. Y quien se siente incómodo en este traje que le tocó, que lo formó y que no ha sabido cómo quitárselo, yo diría, Chejo. Y hay que hacerte un nuevo traje, ¿no? Así es. Y la gran diferencia es que nos dieron un guión a todos. Hoy la masculinidad se vive, cada uno tiene su guión. No hay un guión para todos. Así es. Si tú sigues con este guión que te dieron de tu papá, eso, pues el trabajo interno significa es cómo quieres vivir, qué guión quieres construir para ti. Yo no quiero ser papá, yo sí quiero ser papá. Yo no quiero trabajar en una compañía, yo sí quiero trabajar en una compañía. Yo quiero ir y perseguir, yo quiero seguir conectando con mi cuerpo. Yo quiero, o sea, ¿qué quieres? Te tienes que preguntar, porque el formatito tradicional ya no funciona y la masculinidad de hoy se vive a través de diferentes masculinidades. Esa es una realidad. Totalmente de acuerdo y acompañando y caminando junto con otros hombres. Desde mi persona, que ya tuve la fortuna de haber sido invitado por otro buen amigo y también ya pasó por estos micrófonos, mi querido Cacha, que fue el que nos presentó, y ya ser parte de la comunidad de Movimiento, ¿no? En este grupo que también tienes de WhatsApp, y esperando también que viene con Walkman y a seguir caminando juntos, mi querido Chejo. Bienvenido, gracias por estar en sus micrófonos, gracias por venir y aceptar la invitación y compartir conmigo este espacio. No, hombre, hermano, un placer. Muchas gracias y yo feliz de estar aquí y te va a tocar luego devolvernos la visita, ¿no? Porque Encantados de la hay vida. mucho que decir, hay mucho que hacer. Yo siempre he pensado, hace algunos años un cuate me dijo, en esta vida hay que tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Y yo le dije, mira, yo hijos yo ya tuve, ya sembré muchos árboles ahí en el rancho. Y el libro, no, ese nunca lo voy a escribir y ya voy en el segundo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque más allá de el legado que esto puede representar, era necesario hacerlo en este momento y si sientes la necesidad de trascender, el libro es una forma, Sí. pero también el que te preguntes y te cuestiones qué es para lo que veniste, y propósito y muchas de esas cosas, es una buena forma porque tu mejor versión nos sirve a todos. Totalmente de acuerdo. Gracias, Chejo. Gracias, hermano. Gracias al Barbón por tener aquí. Gracias, Cavernícolas. Sigamos caminando juntos, también entre masculinos. Es una gran forma de decir que, y lo hemos dicho muchas veces, ser papá no se construye a la primera. Ser un hombre que se transforma con conciencia, como nos dice hoy nuestro invitado y la propuesta que tienen en Walkman, también es una responsabilidad, es una gran invitación, pero es, yo creo, que la puerta de entrada para que nuestro futuro se construya de una mejor manera, cavernícolas. Yo soy Omar Estrada, los espero en el próximo episodio. No olviden seguirnos en las redes sociales y ahí seguimos leyendo los temas, las opiniones. Gracias a tanta gente que nos ha escrito. Hoy hemos roto fronteras, gracias a ustedes. Hombres, mujeres de todo el país, de toda América Latina nos escriben. Gracias y gracias por estar con nosotros acompañándonos a este viaje que yo digo que a veces es cansado, sinuoso, es también fatigante, pero también amoroso, de la paternidad y también para vivirnos, como dice hoy Chejo, encontrarle el valor del género, de qué ser hombre y disfrutarlo y compartir nuestra mejor versión, cavernícolas. Soy Omar Estrada, nos vemos en el episodio que sigue y uga uga.